Mis hermanos, es un gusto poder saludarles y hablarles de la palabra de Dios hoy, este domingo. La palabra de Dios que es eterna, la palabra de Dios que nos da esperanza, la palabra de Dios que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos y cómo podemos llegar. Pero antes de comenzar con el mensaje que se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 13, quiero mencionarles que nuestra apertura del seminario será hasta el 21 de este mes, 21 de septiembre, a las 2 de la tarde. Esperamos que los jóvenes que van a ingresar y los jóvenes que vuelven de sus trabajos del verano vuelven y estar ahí en el seminario a las 2 de la tarde para inscribirse. Ese será el 21 de septiembre de este mes. Durante los últimos 6 semanas, cuando mucho, 4 semanas, un mes, 6 semanas, nosotros hemos experimentado tragedias y muchas pérdidas en las vidas de nuestros seres queridos. Hemos perdido amigos, hemos perdido compañeros en el ministerio, hemos perdido familiares, mi propia hermana, y también dos sobrinas mías, jóvenes. Además de esto, últimamente, el jueves pasado, perdimos la vida de un hermano muy querido, Abihud, que es el hijo, o era el hijo de Sergio de Lira y Vicky Ruiz de Lira, nuestro prefecto en el seminario. Ha sido un golpe muy fuerte. Hay muchos que dirán, y nuestras condolencias y nuestras oraciones están con la familia de Lira. Oramos por ustedes, hermanos. Sentimos su dolor. Pero ese dolor solamente es temporal, porque un día nuestro dolor va a ser reemplazado con el gozo de estar con nuestros seres queridos y con el Señor. Pero hay muchos que piensan que la muerte es el final, pero la muerte no es el final. De hecho, la Biblia nos enseña que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la vida va a seguir y vamos a vivir con el Señor o aparte del Señor por toda la eternidad. Depende si hayamos o no aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero la Biblia nos enseña que en lugar de pensar en la muerte, en esas cosas que nos suceden y en medio de la tragedia de la muerte, la Biblia dice que tenemos una esperanza bienaventurada. En Tito 2:13 la Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza es una esperanza que es el ancla del alma. Es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve, según la palabra de Dios. Y esa esperanza es una esperanza bienaventurada. Es decir, es una esperanza que alienta nuestra alma. Es una esperanza que nos trae felicidad o gozo en medio de tragedia y tristeza. Entonces, hablando de esta esperanza, hay por lo menos 3 cosas que quiero mencionarles hoy acerca de la esperanza bienaventurada. Primeramente, notamos que esta esperanza bienaventurada es una esperanza segura. Yo sé que siempre la muerte no es un evento muy grato. De hecho, la Biblia nos habla de la muerte en la vida de un cristiano. Él dice en el libro de Tito, en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice de esta manera: tampoco, hermanos, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, los que no tienen a Cristo como su Salvador, no tienen esperanza. Y es lógico que van a tener una angustia, una congoja y lamentación horrible. Pero nosotros que conocemos a Cristo, la muerte no es el fin. La muerte es solamente el comienzo de la herencia que Dios nos ha dado.
Y entonces Él dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. En medio de la tristeza, en medio de la tragedia, en medio de la pérdida de un ser amado, podemos tener esperanza. Esta esperanza segura, la esperanza según el versículo 14, que Cristo mismo vendrá por nosotros. Él volverá con los que han muerto en Cristo para reunirse con sus cuerpos y con nosotros aquí. Cuando Él nos resucite. Él dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La Biblia nos enseña, estando ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Y cuando un ser que conoce a Cristo muere, sea nuestro hijo o un ser querido o un amigo o un predicador que conoce a Cristo, inmediatamente su alma es transferida y pasado a estar en la presencia con Dios en su cuerpo espiritual. Entonces, pero la Biblia dice en aquel día, en esta esperanza bienaventurada que segura que tenemos, Él mismo va a venir por nosotros y Él va a traer a los que han muerto en Cristo, nuestros seres queridos que están en Él. Y vamos a experimentar inmediatamente una resurrección, según los versículos 15 en adelante, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos nos precedieron en la muerte y no vamos a subir y ser cambiados hasta que ellos hayan sido cambiados. Y luego dice, porque en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, conforme a la palabra de Dios y conforme de la promesa de Dios aquí. El Señor mismo vendrá por nosotros y nos arrebatará de este mundo. Primero nuestros seres queridos que han dormido o han muerto en Él, y luego Él nos va a transformar a nosotros mismos según la palabra de Dios. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, sacados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. El Señor mismo vendrá por nosotros y vamos a recibir al Señor mismo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Y esta esperanza segura, no solamente es esperanza de estar en medio de tristeza, que vamos a estar con Él, pero de resurrección de nuestros cuerpos, nuestros seres queridos, pero ese es aliento, es lo que nos da la gracia para soportar la tristeza y animarnos en medio de esas tragedias. Por esto Él dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces es una esperanza segura, pero no solamente segura, es gloriosa. Dice en el versículo 13 de nuestro texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una reunión gloriosa que vamos a tener con el Señor. El Señor nos va a presenciar con su propia presencia y con su propia gloria en este momento. Y en este momento vamos a llevar la imagen del celestial, según 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, la Biblia dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Como hemos traído desde nuestro nacimiento hasta el momento de la muerte o la partida con el Señor, el cuerpo que Dios nos ha dado por medio de la imagen de Adán, este cuerpo que es corruptible, que se entristece y siente todas las emociones y cosas así en el cuerpo, enfermedades, etc. La Biblia dice, como hemos llevado este cuerpo de la imagen terrenal, así cuando Él venga por nosotros en gloria, vamos a llevar la imagen
gloriosa, majestuosa, eterna del celestial. Y vamos a experimentar una transformación impactante. Él dice en el versículo 51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o quedaremos muertos, pero todos seremos transformados. Unos transformados desde la tumba, otros transformados desde el momento que Él viene, que hayamos quedado vivos. Y Él dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, hermanos, vamos a ser transformados de ser corruptos a ser incorruptos, de ser mortales a ser inmortales. Ya jamás sentiremos dolor, tristeza, muerte, etc. Y además esto, la muerte en este momento por esta esperanza gloriosa cambiará y nos dará la victoria sobre la muerte, porque dice en el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jamás para morir, jamás para sufrir las agonías de la muerte, porque la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo es una esperanza no solamente segura, pero es una esperanza gloriosa. Y notamos también es una esperanza eterna. Esta esperanza bienaventurada, según Tito 1:2, es una esperanza eterna. Dice en el versículo 2 de Tito 1, en la esperanza de la vida eterna, la cual que Dios no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos la esperanza eterna de vida eterna, no vida parcial, no vida hasta que muramos, pero vida que comienza el momento que aceptamos a Cristo. Dios nos dota de vida eterna. El hecho que es vida eterna significa es tan larga la vida que Él nos ha dado, que Dios es que Dios mismo es eterna, porque Él es eterno. Y la Biblia dice en el versículo 2, vida eterna, la cual que Dios no miente prometió. Depende de la palabra de Dios. Él no miente. Él es veraz. Él dice, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino prosperará en aquella cosa en la cual yo la mando y cumplirá lo que yo quiero. Su palabra, según la palabra de Dios, siempre es sí y amén. Pero además esto, el poder de Dios garantiza que es eterna. Solamente la clase de vida, no solo, pero también el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Cómo nos salvó? Por el poder del Evangelio. ¿Quién nos guarda? Es Dios. Por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esta esperanza es una esperanza eterna. La separación que experimentamos en el momento de la muerte o la ausencia de nuestro ser querido es solamente temporal. Esta separación se va a volver en una reunión gloriosa, eterna y segura. El dolor y la tristeza que sentimos se va a volver en alegría. Y la tristeza que sentimos va a volverse en alegría. Hermanos, tenemos una esperanza bienaventurada, feliz, es segura, es gloriosa, es eterna. Pero para poder experimentar esta esperanza, tienes que darte cuenta que esta esperanza depende de la gracia de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando Dios habla de su gracia, Él está hablando de darnos esperanza, una esperanza bienaventurada, que es segura, gloriosa y eterna por su gracia. Esta gracia tiene que ser recibida. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios en vano. He aquí ahora el tiempo,
aquí ahora el día de salvación. Tienes que ser salvo. Tienes que conocer a Cristo como tu Salvador. La Biblia dice, porque por gracia, el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios, el don de Dios, porque por gracia Dios quiere darte algo que tú no puedes ganar a ti mismo, que tú no puedes recibir por tu propio esfuerzo y no puedes ganar. Solamente viene de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe en Cristo, fe en Él que murió por tus pecados, fe en Él que quiere quitar tus pecados, fe en Él que quiere perdonar tus pecados, fe en Él que murió y pagó la pena por tus pecados, fe en Él que resucitó. Y Él dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Cuando depositas tu fe en Cristo, en este momento tú has recibido la gracia de Dios que te salva por medio de fe en Cristo Jesús. Cristo es la esperanza de gloria. Y Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo dice, al que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo espera que tú la recibas, que tú abras la puerta de tu corazón y seas salvo, porque quiere darte una esperanza bienaventurada, una esperanza segura que vas a estar con Él para toda la eternidad, una esperanza gloriosa que vas a estar con Él en gloria, en el lugar que Él ha preparado para ti y para mí que confía en Él. Una esperanza que va a disfrutar por toda la eternidad en la compañía de tus seres queridos que han ido al cielo precediendo a ti o junto contigo. Una esperanza que va a gozar con el Cristo para toda la eternidad. Tú dices, hermano, ¿cómo puedo ser salvo? Muy fácil. Es solamente un solo camino. Cristo es el camino, la vida, la verdad. Y si vas con Dios, vas a tener que venir por Él. Si tú estás dispuesto a admitir que eres un pecador y que Cristo murió por tus pecados y que tú crees en Él como tu Salvador, que Él murió por tus pecados, derramó su sangre, la obra que Él hizo fue para salvarte y la recibes ahora por fe en tu corazón, arrepentido de tus pecados, creyendo que Él es Dios y que Él resucitó. Entonces Él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no lo haces hoy? Lo puedes hacer allí, en tu corazón, orando esta oración. Señor, yo soy un pecador. Creo que tú viniste para morir por mí. Creo que la obra que hiciste en la cruz, muriendo por mis pecados, derramando su sangre, siendo sepultado y luego resucitado, fue para salvarme. Ahora mismo yo te recibo en mi corazón. Quiero vivir para ti. Me arrepiento y te acepto como mi Salvador. Y te doy gracias por la salvación que acabas de darme. Amén. Si has hecho, puedes reclamar la promesa de Dios. Todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no lo haces hoy? Y recibas una esperanza bienaventurada, segura, eterna, gloriosa. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.